Elión respiró hondo, y con firmeza clavó su mirada en Necio. No beberé de tu copa. He escogido el camino de la vida. El cáliz en manos de Necio tembló, y su sonrisa se torció en furia. De inmediato, el aire se llenó de un rugido, como si miles de voces rieran con burla. El suelo se abrió bajo los pies de Elión, y de la grieta surgieron serpientes oscuras que se enroscaban intentando atraparlo. La sabiduría levantó su báculo y declaró: recuerda el proverbio, Elión. Repítelo con fe. El muchacho, temblando pero decidido, alzó el pergamino y exclamó: las palabras de la sabiduría son vida para quienes las hallan. En ese instante, el pergamino brilló con un resplandor dorado que cegó a Necio. Las serpientes se deshicieron en cenizas, y el cáliz de oro se convirtió en polvo. La sombra retrocedió gritando de odio. Esto no ha terminado, joven. La necedad tiene muchas máscaras, y volveré por ti. El valle quedó en silencio. Elión cayó de rodillas, exhausto, pero la sabiduría lo ayudó a levantarse. Bien hecho, hijo mío. Has vencido tu primera prueba. Necio no es más que el comienzo, otros enemigos surgirán para desviarte. Debes estar preparado, porque el camino hacia la sabiduría está lleno de trampas. La anciana le señaló una colina en el horizonte, donde se alzaba una ciudad amurallada que brillaba con luz dorada. Allí encontrarás a los sabios. Si escuchas sus consejos, crecerás en entendimiento. Pero apresúrate, Necio ya ha enviado mensajeros para corromper las calles. Elión miró hacia aquella ciudad y, aunque cansado, sintió un nuevo fuego en el corazón. Era el inicio de un viaje mayor, un camino que lo llevaría a enfrentarse no solo a Necio, sino también a enemigos más oscuros. Elión se detuvo en la encrucijada. Del sendero ancho salían aromas de vino y carne asada, y jóvenes lo invitaban con cánticos y risas. Ven con nosotros, viajero. Aquí no hay esfuerzo ni dolor, solo placer y abundancia. El corazón del muchacho vaciló, pero la voz que había escuchado en la noche resonó otra vez. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no consientas, porque sus pasos corren al mal. Elión respiró profundo, apretó el bastón entre sus manos y giró hacia el camino estrecho. El sendero era árido, con piedras que lastimaban sus pies, y no había música, solo el silbido del viento. Pero algo dentro de él ardía, sabía que allí estaba la verdad. Avanzó hasta llegar a un pequeño valle. Allí, junto a un manantial, encontró a una anciana vestida con un manto blanco. Sus ojos brillaban como fuego y su voz, aunque suave, parecía retumbar como un trueno en el alma. Elión, hijo del polvo, yo soy la sabiduría. Te observaba desde el principio, y tu decisión en la encrucijada ha abierto la puerta a mi enseñanza. ¿Estás listo para escuchar y obedecer? El muchacho cayó de rodillas, sorprendido. Eres real. Guíame, enséñame tus caminos. La anciana sonrió y le entregó un pequeño rollo de pergamino. Este es tu primer proverbio, hijo mío, guarda mis palabras en tu corazón, porque ellas son vida para quienes las hallan. Memorízalo, pues te servirá más que el oro. Pero mientras Elión recibía aquel pergamino, una sombra oscura apareció entre los árboles. Ojos rojos lo observaban con desprecio, y una carcajada fría estremeció el valle. Elión se detuvo en la encrucijada. Del sendero ancho salían aromas de vino y carne asada, y jóvenes lo invitaban con cánticos y risas. Ven con nosotros, viajero. Aquí no hay esfuerzo ni dolor, solo placer y abundancia. El corazón del muchacho vaciló, pero la voz que había escuchado en la noche resonó otra vez. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no consientas, porque sus pasos corren al mal. Elión respiró profundo, apretó el bastón entre sus manos y giró hacia el camino estrecho. El sendero era árido, con piedras que lastimaban sus pies, y no había música, solo el silbido del viento. Pero algo dentro de él ardía, sabía que allí estaba la verdad. Avanzó hasta llegar a un pequeño valle. Allí, junto a un manantial, encontró a una anciana vestida con un manto blanco.
Sus ojos brillaban como fuego y su voz, aunque suave, parecía retumbar como un trueno en el alma. Elión, hijo del polvo, yo soy la sabiduría. Te observaba desde el principio, y tu decisión en la encrucijada ha abierto la puerta a mi enseñanza. ¿Estás listo para escuchar y obedecer? El muchacho cayó de rodillas, sorprendido. Eres real. Guíame, enséñame tus caminos. La anciana sonrió y le entregó un pequeño rollo de pergamino. Este es tu primer proverbio, hijo mío, guarda mis palabras en tu corazón, porque ellas son vida para quienes las hallan. Memorízalo, pues te servirá más que el oro. Pero mientras Elión recibía aquel pergamino, una sombra oscura apareció entre los árboles. Ojos rojos lo observaban con desprecio, y una carcajada fría estremeció el valle. Elión respiró hondo, y con firmeza clavó su mirada en Necio. No beberé de tu copa. He escogido el camino de la vida. El cáliz en manos de Necio tembló, y su sonrisa se torció en furia. De inmediato, el aire se llenó de un rugido, como si miles de voces rieran con burla. El suelo se abrió bajo los pies de Elión, y de la grieta surgieron serpientes oscuras que se enroscaban intentando atraparlo. La sabiduría levantó su báculo y declaró: recuerda el proverbio, Elión. Repítelo con fe. El muchacho, temblando pero decidido, alzó el pergamino y exclamó: las palabras de la sabiduría son vida para quienes las hallan. En ese instante, el pergamino brilló con un resplandor dorado que cegó a Necio. Las serpientes se deshicieron en cenizas, y el cáliz de oro se convirtió en polvo. La sombra retrocedió gritando de odio. Esto no ha terminado, joven. La necedad tiene muchas máscaras, y volveré por ti. El valle quedó en silencio. Elión cayó de rodillas, exhausto, pero la sabiduría lo ayudó a levantarse. Bien hecho, hijo mío. Has vencido tu primera prueba. Necio no es más que el comienzo, otros enemigos surgirán para desviarte. Debes estar preparado, porque el camino hacia la sabiduría está lleno de trampas. La anciana le señaló una colina en el horizonte, donde se alzaba una ciudad amurallada que brillaba con luz dorada. Allí encontrarás a los sabios. Si escuchas sus consejos, crecerás en entendimiento. Pero apresúrate, Necio ya ha enviado mensajeros para corromper las calles. Elión miró hacia aquella ciudad y, aunque cansado, sintió un nuevo fuego en el corazón. Era el inicio de un viaje mayor, un camino que lo llevaría a enfrentarse no solo a Necio, sino también a enemigos más oscuros. Elión respiró hondo, y con firmeza clavó su mirada en Necio. No beberé de tu copa. He escogido el camino de la vida. El cáliz en manos de Necio tembló, y su sonrisa se torció en furia. De inmediato, el aire se llenó de un rugido, como si miles de voces rieran con burla. El suelo se abrió bajo los pies de Elión, y de la grieta surgieron serpientes oscuras que se enroscaban intentando atraparlo. La sabiduría levantó su báculo y declaró: recuerda el proverbio, Elión. Repítelo con fe. El muchacho, temblando pero decidido, alzó el pergamino y exclamó: las palabras de la sabiduría son vida para quienes las hallan. En ese instante, el pergamino brilló con un resplandor dorado que cegó a Necio. Las serpientes se deshicieron en cenizas, y el cáliz de oro se convirtió en polvo. La sombra retrocedió gritando de odio. Esto no ha terminado, joven. La necedad tiene muchas máscaras, y volveré por ti. El valle quedó en silencio. Elión cayó de rodillas, exhausto, pero la sabiduría lo ayudó a levantarse. Bien hecho, hijo mío. Has vencido tu primera prueba. Necio no es más que el comienzo, otros enemigos surgirán para desviarte. Debes estar preparado, porque el camino hacia la sabiduría está lleno de trampas. La anciana le señaló una colina en el horizonte, donde se alzaba una ciudad amurallada que brillaba con luz dorada. Allí encontrarás a los sabios. Si escuchas sus consejos, crecerás en entendimiento. Pero apresúrate, Necio ya ha enviado mensajeros para corromper las calles.
Elión miró hacia aquella ciudad y, aunque cansado, sintió un nuevo fuego en el corazón. Era el inicio de un viaje mayor, un camino que lo llevaría a enfrentarse no solo a Necio, sino también a enemigos más oscuros. Desde lo alto de la torre, la figura descendió lentamente, envuelta en un manto rojo oscuro que parecía arder con el viento. Su belleza era hipnótica, ojos brillantes como carbones encendidos, labios que sonreían con dulzura, pero con una frialdad que helaba el alma. Cuando llegó a la plaza, todos guardaron silencio. «Soy insensata», dijo con voz melodiosa, la mujer que ofrece dulzura a quienes desean atajos. «El camino de la sabiduría es largo y duro, pero yo doy placer inmediato». Los jóvenes que la rodeaban la miraban fascinados. Ella levantó un cáliz con vino y proclamó: «Las aguas robadas son dulces, y el pan comido en secreto es sabroso, venid y disfrutad». Al instante, muchos corrieron tras ella, sin notar que a cada paso sus rostros se marchitaban y sus risas se tornaban en llantos. Elión, horrorizado, vio cómo aquellos jóvenes desaparecían en una calle oscura que parecía no tener fin. La sabiduría apareció junto a él y murmuró: «Ella es la rival más peligrosa, la insensatez disfrazada de placer. Sus invitados no lo saben, pero su casa está en las profundidades del Seol». Elión apretó sus pergaminos, pero su espíritu temblaba. La voz de insensata era como música que atraía incluso a su propio corazón. Un instante de duda bastaba para perderse. El anciano de barba plateada se acercó y le puso la mano en el hombro. «Hijo mío, si amas la sabiduría, guárdate de la mujer extraña, porque sus palabras son redes y su senda lleva a la muerte». Pero antes de que Elión pudiera responder, insensata fijó en él sus ojos ardientes y le susurró: «Tú también vendrás conmigo, joven buscador. Nadie escapa de mi voz». El aire se llenó de tensión. Elión sabía que se acercaba una batalla mucho más dura que la que tuvo contra Necio. El silencio de la plaza se quebró con el murmullo seductor de insensata. Sus palabras no eran simples sonidos, eran flechas invisibles que buscaban el corazón de Elión. Cada sílaba despertaba en él deseos ocultos: descanso, placer, una vida sin esfuerzo. «Mira lo cansado que estás, joven buscador», decía ella, acercándose con una sonrisa que brillaba como fuego. «Deja que yo te alivie. El camino de la sabiduría te exige demasiado, conmigo no tendrás que luchar». Elión sintió que sus rodillas flaqueaban. Su mente gritaba que resistiera, pero su corazón se agitaba como una barca en medio de la tormenta. Recordó los proverbios que había aprendido, pero la voz de insensata era más fuerte, como si penetrara en sus pensamientos más profundos. De pronto, la sabiduría levantó el báculo y exclamó: «Recuerda, hijo mío. El camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No cambies la eternidad por un instante de engaño». Las palabras iluminaron el corazón de Elión como un relámpago en la noche. Se enderezó, tomó aire y gritó con fuerza: «No escucharé tu voz, insensata. Prefiero caminar entre espinas con la verdad, que dormir entre flores en la mentira». La multitud quedó atónita. Insensata, lejos de enojarse, soltó una risa melódica que heló la sangre de todos. «Muy valiente, muchacho. Pero el deseo humano es débil. Yo volveré, y cada vez será más difícil resistirme». Dicho esto, su cuerpo se desvaneció como humo rojo, dejando tras de sí un aroma dulce y venenoso. El anciano de barba plateada respiró aliviado, pero advirtió: «Has vencido por ahora, Elión. Pero recuerda, insensata siempre regresa, y su arma más fuerte no es su voz, sino los deseos ocultos de tu propio corazón». El joven apretó los puños. Sabía que esa batalla apenas había comenzado, y que su mayor enemigo podría ser él mismo. Al amanecer, la ciudad despertó con un aire sombrío. Elión caminó por las calles y notó que algo había cambiado. Muchos jóvenes que antes reían y estudiaban con los sabios, ahora estaban ausentes. Las casas cerradas, los silencios incómodos y los rostros apagados lo confirmaban: insensata ya había sembrado su veneno en la ciudad.
En la plaza principal, Elión vio a un grupo de hombres discutiendo con furia por monedas y mercancías. La justicia que antes reinaba había sido reemplazada por el egoísmo. Los proverbios que había escuchado resonaban en su mente. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces comprendió que la lucha no era solo contra necio o insensata, sino contra la corrupción que nacía en cada corazón dispuesto a escuchar sus voces. La sabiduría apareció a su lado y le dijo: Hijo mío, la sabiduría no es un tesoro escondido en pergaminos, es una espada que debe blandirse en medio de la batalla. No basta con conocerla, hay que vivirla. El anciano de barba plateada entregó a Elión una piedra tallada con inscripciones brillantes. Esta es la piedra del discernimiento. Te permitirá ver lo que los ojos comunes no perciben, la verdad detrás de las máscaras. Pero cuidado, porque cuanto más mires, más duro será tu camino. Elión tomó la piedra y, al colocarla frente a sus ojos, vio en la multitud algo espeluznante. Muchos ciudadanos parecían normales, pero detrás de ellos se ocultaban cadenas invisibles, serpientes enroscadas en sus cuellos y sombras que susurraban al oído. El joven tragó saliva. La ciudad estaba en peligro mucho mayor de lo que imaginaba. Y en ese mismo instante, desde las murallas, un cuerno resonó con fuerza. Un mensajero gritó: Forasteros armados se acercan. No vienen a comerciar, vienen a conquistar. Elión levantó la vista. En el horizonte, un ejército marchaba hacia la ciudad de los sabios, y al frente de ellos, cabalgaba una figura que conocía demasiado bien. Era Necio, regresando con refuerzos. Las murallas temblaron con el estruendo de tambores y pasos. El ejército de Necio se extendía como una ola oscura, hombres con miradas vacías, vestidos con harapos adornados con cadenas de oro falso, mujeres que reían con locura, portando cálices venenosos, y bestias deformes que gruñían como ecos de la insensatez. Desde lo alto de su caballo negro, Necio alzó la voz: Ciudad de los sabios, vuestro tiempo terminó. Venid con nosotros y seréis libres de leyes, de disciplina, de esfuerzo, reiremos mientras el mundo se derrumba bajo nuestros pies. Los jóvenes dentro de la ciudad, ya tentados por insensata, comenzaron a dudar. Algunos murmuraban: ¿y si tienen razón, por qué sufrir tanto cuando podemos gozar sin límite? El anciano de barba plateada se adelantó y gritó desde la muralla: El corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. No os dejéis engañar por risas huecas, porque su camino lleva a la ruina. Elión, con la piedra del discernimiento en su mano, miró hacia el ejército enemigo, y vio la verdad. Cada soldado llevaba cadenas invisibles en los tobillos, arrastrados como esclavos aunque reían como locos. Comprendió en ese instante que no eran libres, sino prisioneros de la necedad. La sabiduría habló firme al oído de Elión: Hijo mío, hoy no basta con resistir. Hoy debes luchar. Usa lo que has aprendido, la prudencia, la justicia, el consejo. Esa será tu espada en medio de la batalla. El joven tragó saliva, pero su corazón ardió como nunca. Se volvió hacia los ciudadanos y exclamó: No tengáis miedo. La sabiduría es más fuerte que 1000 ejércitos. Si permanecemos firmes, la oscuridad no prevalecerá. Las puertas comenzaron a reforzarse, los sabios prepararon antorchas y piedras, y la ciudad entera se alistó para la defensa. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de rojo. Necio levantó su mano y gritó: Atacad. El estruendo de la batalla estaba a punto de comenzar. El choque fue brutal. Las puertas de la ciudad crujieron bajo los arietes, y las flechas llovían como enjambres de langostas. Las murallas se estremecían mientras los sabios, con antorchas y ondas, defendían con valentía. Elión corría de un lado a otro, ayudando a los más jóvenes a mantenerse firmes. Con la piedra del discernimiento en la mano, señalaba a los enemigos más peligrosos. No miréis sus joyas, son cadenas; no escuchéis sus risas, son gritos disfrazados. La sabiduría, erguida sobre la muralla, levantó su báculo.
Un resplandor dorado salió de él, cegando momentáneamente a los atacantes. El justo se afirma con integridad, pero el necio cae por su propia maldad. El ejército de Necio retrocedió un instante, pero pronto se reorganizó. Necio mismo avanzó con su caballo, rompiendo las filas como un huracán de oscuridad. Elión rugió, tu resistencia es inútil. Ningún joven puede rechazar por siempre lo que yo ofrezco. Mira a tu alrededor, tus amigos ya dudan. Elión miró hacia sus compañeros dentro de la muralla y sintió un nudo en el pecho. Varios jóvenes vacilaban, con la mirada perdida, casi listos para rendirse. Recordó entonces uno de los pergaminos que guardaba en su pecho. Lo levantó y gritó con todas sus fuerzas. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, Él enderezará tus caminos. Un viento poderoso barrió la plaza, encendiendo las antorchas y devolviendo valor a los que escuchaban. Los jóvenes, inspirados por las palabras, recuperaron fuerzas y gritaron de vuelta. No caeremos en las redes de Necio. La batalla rugió aún más intensa. Fuego, gritos y acero llenaron la noche. Pero entre el caos, Elión divisó una sombra conocida moviéndose entre las filas enemigas. Insensata había regresado, y con ella, la tentación se infiltraba de nuevo en los corazones. En medio del estruendo de espadas y gritos, la figura de Insensata emergió entre el humo como una llama carmesí. No blandía armas, no necesitaba. Su voz era suficiente. Alto, jóvenes, ¿por qué luchar, por qué derramar sangre por palabras viejas? Venid conmigo y tendréis placer sin cadenas, vino sin medida, vida sin esfuerzo. Su canto era como miel que corría por las grietas del corazón. Uno a uno, varios defensores bajaron sus armas y comenzaron a caminar hacia ella, hipnotizados. Elión sintió como la desesperación lo envolvía. El ejército de Necio avanzaba, los sabios resistían con dificultad, y ahora Insensata arrebataba a los más débiles con dulces promesas. Entonces recordó la advertencia del anciano, su arma más fuerte no es su voz, sino los deseos ocultos de tu propio corazón. De pronto, Elión sintió una lucha dentro de sí. Una voz en su interior susurraba. Tú también lo deseas, un descanso, un abrazo, un instante de dulzura. Casi sin darse cuenta, dio un paso hacia Insensata. Sus ojos ardientes lo miraban con triunfo. Eso es, Elión. Tú serás mío, como todos los demás. Pero en ese momento, la piedra del discernimiento en su mano ardió como fuego. Y en un destello, Elión vio la verdadera forma de Insensata, no una mujer hermosa, sino un monstruo cubierto de cadenas oxidadas, con garras que atrapaban a quienes se acercaban. Su banquete no era vino ni pan, sino polvo y ceniza. El joven retrocedió horrorizado y gritó. Vuestra dulzura es veneno, vuestra risa es llanto disfrazado. Los que estaban a punto de caer bajo su encanto despertaron como de un sueño. Algunos corrieron de regreso a las murallas, otros lloraron al darse cuenta de la trampa. Insensata rugió de ira, y su rostro cambió de belleza a fiereza. Maldito seas, Elión. Te has atrevido a mostrar mi verdadero rostro. Ahora probarás mi furia. Las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor, formando una tempestad oscura que se elevaba sobre la ciudad. La plaza temblaba bajo la tormenta de sombras. Insensata se elevaba en medio de aquel torbellino, con ojos llameantes y una voz que resonaba como 1000 ecos. Nadie resiste a la insensatez, ni reyes, ni sabios, ni profetas. Elión, serás quebrado como los demás. El viento golpeaba al muchacho con fuerza, haciéndolo caer de rodillas. A su alrededor, los ciudadanos luchaban por mantenerse en pie, algunos gritaban aterrados, otros se aferraban a los muros. Elión apretó la piedra del discernimiento contra su pecho y recordó los pergaminos que había memorizado. Uno de ellos ardía en su mente como fuego. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Se levantó con esfuerzo y alzó la voz. Mi corazón no será tuyo, insensata,
prefiero caer en batalla que vivir como esclavo de tus cadenas. Un resplandor dorado surgió de la piedra, formando un círculo de luz alrededor de él. La tempestad se estrellaba contra esa barrera, pero no podía romperla. La sabiduría apareció a su lado, erguida y majestuosa, y levantó su báculo hacia el cielo. El necio menosprecia la sabiduría y la enseñanza, pero el prudente recibe consejo. Elión, levántate, porque esta batalla es tuya. Con un grito, Elión alzó el pergamino más brillante y lo declaró en voz fuerte. El temor de Dios es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El pergamino estalló en una llamarada dorada que se elevó como un sol en medio de la noche. La tempestad de insensata comenzó a quebrarse, y sus cadenas se partían una por una. Ella gritó furiosa, extendiendo sus garras hacia Elión, pero el joven no retrocedió. Tu poder termina aquí. Con un último destello, la luz lo envolvió todo, disipando la oscuridad. Cuando la claridad se asentó, insensata ya no estaba, solo quedaba un eco lejano de su risa, prometiendo volver algún día. El ejército de Necio, al ver la derrota de su aliada, comenzó a tambalearse y retroceder. Pero Necio, enfurecido, se adelantó con su caballo negro y bramó. La guerra aún no ha terminado, Elión, ahora me enfrentarás a mí, cara a cara. El caballo negro de Necio relinchó, lanzando chispas contra el suelo. El señor de la necedad bajó de su montura, y su cuerpo parecía crecer, alimentado por el odio y la envidia. Sus brazos eran como troncos retorcidos, y en sus manos apareció una espada oscura que absorbía la luz misma. Has humillado a insensata. Has liberado a algunos de sus esclavos. Pero contra mí, Elión, no tienes oportunidad. Yo soy el deseo sin freno, la risa burlona, la voz que todos llevan dentro. ¿Crees poder silenciarme? Elión sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sus manos temblaban, pero apretó con fuerza el último de sus pergaminos, el que aún no había usado. Sabía que esa sería su única esperanza. Los dos se miraron fijamente en el centro de la plaza. El ejército enemigo aguardaba en silencio, los ciudadanos observaban desde las murallas, y el cielo se tiñó de negro como si el universo contuviera la respiración. Necio lanzó la primera embestida. Su espada descendió como un trueno, y Elión apenas logró esquivarla, el suelo se abrió con el impacto. El muchacho respondió levantando el pergamino, que brilló como un escudo dorado, bloqueando el segundo golpe. La batalla fue feroz. Necio reía con cada ataque, sus carcajadas retumbaban como relámpagos. Mira cómo tiemblas, eres débil, Elión. La sabiduría solo trae dolor, ríe conmigo, y el mundo será tuyo. Pero Elión, jadeando y con heridas en sus brazos, respondió con firmeza. El necio se complace en la insensatez, pero el sabio mira sus pasos. Con esas palabras, el pergamino ardió como fuego puro, y de él brotó una espada de luz. Elión la tomó con ambas manos, y su mirada se llenó de decisión. Los dos se lanzaron de nuevo al combate, luz contra oscuridad, proverbios contra burlas, vida contra muerte. El estruendo de su choque sacudió toda la ciudad. El caballo negro de Necio relinchó, lanzando chispas contra el suelo. El señor de la necedad bajó de su montura, y su cuerpo parecía crecer, alimentado por el odio y la envidia. Sus brazos eran como troncos retorcidos, y en sus manos apareció una espada oscura que absorbía la luz misma. Has humillado a insensata. Has liberado a algunos de sus esclavos. Pero contra mí, Elión, no tienes oportunidad. Yo soy el deseo sin freno, la risa burlona, la voz que todos llevan dentro. ¿Crees poder silenciarme? Elión sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sus manos temblaban, pero apretó con fuerza el último de sus pergaminos, el que aún no había usado. Sabía que esa sería su única esperanza. Los dos se miraron fijamente en el centro de la plaza. El ejército enemigo aguardaba en silencio, los ciudadanos observaban desde las murallas, y el cielo se tiñó de negro como si el universo contuviera la respiración. Necio lanzó la primera embestida.
Su espada descendió como un trueno, y Elión apenas logró esquivarla, el suelo se abrió con el impacto. El muchacho respondió levantando el pergamino, que brilló como un escudo dorado, bloqueando el segundo golpe. La batalla fue feroz. Necio reía con cada ataque, sus carcajadas retumbaban como relámpagos. Mira cómo tiemblas, eres débil, Elión. La sabiduría solo trae dolor, ríe conmigo, y el mundo será tuyo. Pero Elión, jadeando y con heridas en sus brazos, respondió con firmeza. El necio se complace en la insensatez, pero el sabio mira sus pasos. Con esas palabras, el pergamino ardió como fuego puro, y de él brotó una espada de luz. Elión la tomó con ambas manos, y su mirada se llenó de decisión. Los dos se lanzaron de nuevo al combate, luz contra oscuridad, proverbios contra burlas, vida contra muerte. El estruendo de su choque sacudió toda la ciudad. El silencio tras la batalla se llenó poco a poco con los vítores del pueblo. Campanas repicaron, antorchas se alzaron al cielo y los ciudadanos rodearon a Elión, levantando su nombre con gratitud. La sabiduría se acercó al joven, posó su mano en su hombro y dijo con voz solemne. Elión, hoy has demostrado que no son los fuertes ni los poderosos quienes vencen, sino los que guardan su corazón y escuchan la voz de la verdad. Has levantado los proverbios como espada y escudo, y por ello, necio has sido vencido. El muchacho, aún arrodillado, levantó la mirada y respondió con humildad. Yo solo repetí las palabras eternas. Ellas son las que me dieron fuerzas. Entonces, desde el cielo despejado, una luz dorada descendió y envolvió toda la ciudad. En ella, cada proverbio se grabó sobre las murallas, en las plazas, en las casas, como recordatorio eterno para todos los que vivieran allí. Los ancianos proclamaron. Desde este día, esta será la ciudad de la sabiduría, donde los proverbios guiarán nuestras vidas. Elión se puso en pie, alzó su espada de luz que poco a poco se transformó en la piedra del discernimiento, y la colocó en el corazón de la ciudad. De ella brotó un manantial de agua clara, símbolo de vida y verdad. El pueblo aplaudió, pero Elión sabía que la batalla nunca estaría del todo terminada. Miró al horizonte y pensó en las palabras de necio, mientras exista un corazón dispuesto al engaño, yo regresaré. Por eso, con voz firme, declaró. Que cada generación aprenda los proverbios. Que cada padre los enseñe a sus hijos, y cada maestro a sus alumnos. Porque no basta con derrotar a necio una vez, debemos velar siempre. La sabiduría sonrió y susurró. Eres joven, Elión, pero hoy eres guardián de algo más grande que tú mismo. Y así, bajo un cielo iluminado, la ciudad de la sabiduría comenzó una nueva era, mientras Elión, con mirada serena y corazón firme, se convirtió en el primer guardián de los proverbios. El eco de su juramento resonó por generaciones. La sabiduría clama en las calles, y aquel que la escucha, hallará vida.